Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que está dedicado a ustedes y está hecho con toda la intención de poder llevarles un momento de reflexión, un momento de encuentro con ustedes mismos, un momento también de distracción en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena. Bienvenidos a nuestra página, aquí se comparte conversaciones para la vida y bienvenidos a la charla que tengo destinada para ustedes el día de hoy, la cual he titulado Liderándome trabajando en la búsqueda de un logro. Hemos venido hablando de emocionalidad, hemos venido hablando de lenguaje, hemos venido hablando de nuestras conversaciones internas y quiero que comencemos ya a explorar otros ámbitos y otros espacios en los cuales también es importante que reflexionemos. Y hoy en día hablamos mucho de liderazgo, hablamos mucho de ese estar llevando un grupo o trabajando como líder frente a diferentes aspectos. Hoy en día la palabra liderazgo ha tomado mucha fuerza. Hoy en día la palabra liderazgo se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Hablamos de liderar en las empresas, de liderar a muchas personas. Y es algo interesante. Debemos entrar a trabajar también nosotros. Sin embargo, tenemos que tener claro que se ha vuelto tan indispensable y tan arraigada en nuestra cotidianidad la palabra liderazgo que si bien es cierto que es importante hablar de líderes, también es cierto que no podemos definir a un líder como cualquier persona. No podemos convertir a un jefe en líder o que porque es jefe es automáticamente líder. Muchos hoy en día se dicen a sí mismos líderes, se jactan de un liderazgo, cuando les faltan muchas herramientas todavía para poder llegar a poder definirse como una persona líder dentro de una organización, sea la organización que sea. Em, entonces, la finalidad de esta charla, la idea de la charla del día de hoy, es poder entrar a hablar de ese liderazgo a partir de dos aspectos muy diferentes. A partir del aspecto individual, del aspecto personal y a partir del aspecto ya social o del aspecto que podría denominarse como organizacional. Para mí es importante que tengamos esto en claro porque a partir de ahí vamos a desarrollar esta conversación. Y para poder comenzar esta conversación, también quiero hacerles una pregunta que espero que hay en ustedes y la vayamos desarrollando a lo largo de esta charla. Una pregunta que de pronto algunos ya se la han hecho en algún momento o algunos de ustedes ya la han de pronto realizado, pero la pregunta que quiero hacerles, quiero que la profundicemos en base a ese liderazgo que estamos hablando el día de hoy. La pregunta es, ¿qué te motiva a ti que me estás escuchando en este momento, a ti que me estás viendo, qué te motiva a iniciar el día a día? ¿Qué te motiva a comenzar tu jornada apenas te despiertas o apenas te levantas de tu cama? A partir de ahí, quisiera comenzar esta charla y poder comenzar con unas palabras de un escritor llamado Stephen Covey. Él tiene una bibliografía muy interesante en la parte de liderazgo también y él dice que no se puede tener éxito con otras personas si no se ha pagado el precio del éxito con uno mismo. Es decir, si lo contextualizamos en nuestra charla de hoy, prácticamente lo que nos dice Stephen Covey es que yo no puedo liderar otras personas, yo no puedo ser un líder para otros si no comienzo por liderarme a mí mismo, por ser mi propio líder. Así las frases de él, así las cosas, digámoslo, quiero que entendamos que es un líder. Y me pareció muy curioso porque para poder definir esa palabra me remetí inicialmente a la Real Academia de la Lengua. Y ellos definen líder como alguien que dirige una colectividad, como una persona que dirige un grupo. Y es muy curioso porque si nos quedamos solamente con esta definición, con la definición de que un líder es una persona que dirige solamente un grupo de personas, entonces ¿qué cualidades o qué definición de verdad debe tener un líder? La idea es que vayamos más allá.
Y creo que para poder definir un líder no solamente basta con que sea una persona que está a cargo de otras personas. Un líder, para denominarse como tal, tiene que contar con una buena cantidad de actitudes, con unas habilidades, que tenga unas características de emotividad, que maneje emociones, que sea capaz de orientarse de un modo positivo. Yo recuerdo como docente que en algunas reuniones con otros docentes que hacen muchas instituciones educativas, siempre uno tendía a, de alguna manera, buscar el líder negativo en los estudiantes para poder a partir de ahí cambiar esa dinámica social que manejábamos en un aula de clase o en un colegio. Partiendo de esto, sí es bueno que tengamos presente que un líder, un verdadero líder, tiene que manejar un conjunto de habilidades que le permitan desenvolverse a nivel social, pero de manera positiva. Un líder es una persona que potencia, es una persona que impulsa, que lleva al otro en pro de un logro, en pro de una meta, que lo lleva hacia un objetivo totalmente claro. Un líder es aquel que tiene una visión y que tiene clara esa visión. Siempre está buscando resultados y los busca en equipo, no los busca por sí solo, no los busca simplemente esperando que los demás hagan, los busca en equipo. Hace unas charlas atrás, hace unas semanas, hablábamos de dos aspectos básicos importantes en el momento de hablar de hablar del lenguaje, en todo lo que hemos venido hablando. Trabajamos dos temas muy importantes y que tengo que necesariamente traerlos en este momento porque también van de la mano del liderazgo. Uno es el lenguaje. Hablábamos del lenguaje como una forma de creación, como una forma de relación, y hablábamos de las conversaciones. Hablábamos que el ser humano es un ser que vive conversando todo el tiempo, un ser que vive hablando no solamente con otras personas, sino que también habla consigo mismo, para tomar decisiones, para reflexionar, para pensar, para analizar. En todo momento el ser humano vive conversando. Entonces hablamos por un lado del lenguaje y por el otro lado de conversaciones. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos que también existen dos tipos de lenguaje. Un lenguaje público, un lenguaje que yo comunico a los demás, un lenguaje con el cual yo me expreso, no solamente de manera verbal, sino también de manera corporal, de manera visual, y un lenguaje totalmente privado, es decir, como yo me hablo a mí mismo, las palabras que uso conmigo mismo, el lenguaje con el que yo me comunico, mi imaginación. Entonces, lo traigo acá porque en algún momento en esas charlas que teníamos, en esas conversaciones que teníamos, hablábamos de primero construirnos a nosotros mismos como individuos. Hablábamos de construirnos como personas, desde nuestro interior, desde lo que somos como personas, como individuos, como seres humanos. Asimismo, el líder, el bien llamado líder, tiene que construirse primero desde un liderazgo individual, desde su propio liderazgo. Yo no puedo decir que una persona es líder si primeramente no se lidera a sí mismo, si primeramente no está dominándose a sí mismo. Hace un tiempo leí un libro espectacular, si no lo han leído se lo recomiendo, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Este libro, escrito por Robert Fisher, en algún momento decía algo que me pareció muy interesante, y es que decía que para amar a otros hay que amarnos primero a nosotros mismos. Me pareció bastante interesante porque no solamente recordaba hoy que recordé esta frase, no solamente recordaba a esto del liderazgo, sino lo recordaba lo que hablamos hace una semana sobre el amor propio. Y lo relaciono con el liderazgo por dos razones. La primera es que esta frase, si yo la modifico un poco, el amar a otros implica primero amarse a sí mismo, va de la mano del liderazgo.
Para poder liderar a otra persona o a otras personas, debo primero claramente liderarme a mí mismo. Era lo que decíamos hace un momento al comenzar la charla. Pero al analizar estas dos frases, la del amor a sí mismo, para mí fue ver algo que va un poco más allá. Y es que liderar es un acto de amor. Para mí fue una revelación bastante grande poder interpretarlo así. Porque es que cuando me amo a mí mismo, me lidero bien. Cuando tengo ese amor propio, me hago bien a mí mismo. Ahí hablamos de autoestima. Pero no solamente autoestima llevada a cabo con el pensamiento, no solamente una autoestima llevada a cabo desde la emocionalidad, sino autoestima también llevada desde la acción. ¿Cómo acciono conmigo mismo? ¿Cómo es eso posible? Primero, a partir de las conversaciones privadas. Acordémonos que vivimos en conversaciones. Y cuando yo estoy conversando conmigo mismo, tengo que tener presente muchas cosas. Lo primero es, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cómo me lo estoy diciendo y para qué me estoy diciendo lo que yo me estoy diciendo? Suena trabalenguas, pero realmente es cómo me estoy hablando, cómo me hablo a mí mismo. No es lo mismo usar un lenguaje despectivo, un lenguaje que puede ser hasta grosero, un lenguaje vulgar, un lenguaje totalmente negativo conmigo mismo, que un lenguaje totalmente diferente, un lenguaje positivo, un lenguaje agradable, un lenguaje motivador. No sé si a ustedes les ha pasado que en cualquier circunstancia ustedes tienen algún plan, tienen algún proyecto, tienen alguna situación a nivel familiar, a nivel personal, de pareja, laboral, y debido a alguna circunstancia les va mal. Hay un problema, se generó una situación que el resultado es totalmente diferente a lo que ustedes tenían presupuestado o lo que ustedes querían lograr. Cuando esto pasa, yo tengo dos opciones como ser humano. Uno, los géneros del lenguaje constructivo hacia mí mismo. Entonces, yo puedo decir, bueno, hoy fracasé, entre comillas, aunque no me vaya a decir fracasé, pero hoy las cosas no salieron como yo esperaba. Sin embargo, yo puedo aprender de esto y sé que próximamente puedo hacer las cosas diferentes, o yo tengo la capacidad de mejorar la situación, yo puedo hacer las cosas mucho mejor en la próxima. Esto que está pasando es algo totalmente temporal, todo es temporal, hasta nuestra existencia es temporal. Entonces, como eso es temporal, va a pasar y lo próximo será mucho mejor. Mm, yo puedo llenarme de un conjunto de conversaciones que me llevan a ver como algo constructivo lo que me está pasando. Que las cosas no se dieran de algún modo, que todo saliera diferente a como yo quería, puedo asumirlo de una manera constructiva. Ahora, eso va a ayudarme a gestionar de manera positiva mis emociones y eso va a ayudarme a estar un poco más tranquilo y a ver como un aprendizaje lo que está sucediendo. Por el contrario, si yo tengo una conversación negativa, los efectos pueden ser desde lo personal, desde la esencia del individuo totalmente desastrosos, digámoslo así. Cuando yo paso por un mal momento, cuando hay una mala situación o por alguna circunstancia todo sale mal, empiezo a decirme, es que yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto, soy un fracaso de persona, soy un fracasado, todo lo que hago me sale mal, mi vida es de lo peor, soy un desastre, me equivoqué de profesión. O sea, cuando empiezo a llenarme, y es que es llenarme literalmente, de un conjunto de frases, palabras, de pensamientos totalmente negativos, aparte del problema que ya puedo estar teniendo, aparte de sentirme mal,
me estoy empezando a hacer sentir mucho peor. Estoy alimentando el demonio de la negatividad. Estoy alimentando el demonio de la destrucción de mi autoestima. Estoy afectándome como ser humano. Y una persona que se siente mal ya empieza a generar muchas más ideas y muchas más circunstancias en las cuales no va a poder recuperarse fácilmente. Eso destruye desde adentro. Para liderarme a mí mismo, para cada persona liderarse a sí misma, debe primero que todo motivarse. Y esa motivación tiene que nacer necesariamente de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Tiene que nacer de lo que nos decimos. Entonces yo les pregunto, en este momento a aquellos que me están viendo, y si quieren compartirlo en el chat sería espectacular y sería interesante que lo hicieran. ¿Qué clase de conversaciones tienes contigo mismo? En los momentos en que de pronto has fallado, o en las conversaciones contigo mismo, en los momentos que te has sentido mal. ¿Qué conversaciones tienes tú contigo mismo? ¿Qué te dices? ¿Mm? Mientras que de pronto lo piensan, mientras que de pronto lo analizan y se animan a compartirlo con nosotros, les quiero dar 5 tips, 5 puntos que pueden ser básicos para poder manejar esa capacidad de liderazgo individual, personal, de cada uno de ustedes. El primero, o el primer ítem para ese liderazgo personal es el quién soy yo, el reconocimiento de mí mismo. Y para ese reconocimiento tengo que saber cómo me veo, cómo me percibo. Cuando yo me pregunto quién soy yo, cuando yo me pregunto cómo me estoy percibiendo, hay varias opciones también. Es el mismo lenguaje del que hablábamos ahorita. Me puedo estar percibiendo como una persona exitosa, me puedo percibir como una persona triunfadora, como una persona llena de muy buenas actitudes, de una persona llena de muchas habilidades, o simplemente puedo percibirme como una persona fracasada, una persona con mala suerte, una persona que... Y miren que, no sé si ustedes se han dado cuenta que hasta el mismo lenguaje corporal afecta lo que uno dice. Yo puedo decir, soy una persona triunfadora y tengo toda la energía, o soy una persona fracasada. Y ya corporalmente también lo estoy reflejando. Ana María, gracias por escribirnos. Dices, siempre me digo, tómalo como un aprendizaje. Efectivamente, uno, y retomo el ejercicio que hacíamos 8 días antes del vaso de agua. Y si yo tengo un vaso de agua lleno hasta la mitad, bueno, lleno hasta la mitad, no, con agua hasta la mitad, yo puedo decir o está medio lleno o está medio vacío, y eso depende como cada persona lo vea. Yo puedo tomar una situación como un aprendizaje o como un golpe de la vida. Yo puedo decir, esto no salió como yo quería, voy a aprender en qué fallé. Y ahorita vamos a hablar de eso de la responsabilidad. Puedo mirar en qué fallé o simplemente decir, es que soy la persona más de malas del mundo. La vida no me quiere, todo me sale mal. Vamos a sentarnos debajo de un arbolito a llorar. Entonces, ¿qué estás aprendiendo de cada situación? Eso hace parte del liderazgo que estás aprendiendo. Porque cuando tú estás aprendiendo, estás creciendo como persona. Y estás entendiendo que, o tienes que entender que lo que te pasa a ti también le puede pasar a otro. Y eso hace parte del liderazgo. Entonces, sigamos con el primer ítem. El primer ítem decíamos que es la identidad, el quién soy yo, cómo me estoy viendo. El segundo ítem que les dejo para ese liderazgo personal es el sentido de trascendencia. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi motivo de vida? Algunos dirán, no, pues no sé, vivir. Pero recuerden que el sentido de trascendencia se lo dan ustedes mismos, se lo da a cada persona. Yo
¿Qué papel estoy jugando acá? ¿Qué papel juego como padre, como hijo, como hermano, como trabajador, como pareja? Y ese rol, ese sentido de trascendencia, me lleva a saber si mi actuar está bien o no está bien. Ese sentido de trascendencia me lleva a saber si lo que estoy haciendo se justifica hacerlo o si no. ¿Cuál es mi rol en este mundo? Y mi rol no es uno. Mi rol depende de las circunstancias que yo esté viviendo. Yo como ser humano soy uno y debo ser íntegro. Pero los roles que desempeño en cada área de mi vida son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es mi sentido de trascendencia en cada uno de ellos? ¿Cuál es la finalidad que yo tengo con mi pareja? ¿Cuál es la finalidad que yo tengo con mis papás? Ese es un segundo ítem que debemos tener muy presente. Porque algunas veces creemos que simplemente estamos aquí viendo la vida pasar, como dice por ahí alguna canción. ¿Cuál es nuestro sentido de trascendencia? El tercero es cuáles son nuestros objetivos o metas. ¿Cuál es nuestra visión en la vida? Y para poder hablar de esa visión tengo que entender cómo me estoy viendo en este momento y cómo me veo a futuro. Hace 8 días que hablábamos de la construcción de futuro, yo les decía al inicio, o les preguntaba específicamente al inicio, si la persona que ustedes son hoy son la persona que esperaban ser desde hace algunos años. Si usted no es lo que esperaba ser, ¿qué está esperando para empezar a construir eso que usted quiere ser? ¿Cuál es el sentido de visión que tiene hacia el futuro? Porque es muy fácil mirar al pasado, es muy fácil decir, yo quería ser, me hubiera gustado ser, cómo extraño lo que fui. Y a partir de ese pasado, entonces usted, ¿por qué no empieza a construir su visión sobre el futuro? No empieza a construir lo que le gustaría crear. Que en 1, 2, 3, 4, 5 años, esperando qué pasa con esta pandemia y otras cosas más, podamos decir, yo quiero ser este tipo de persona. Mis metas, mis objetivos son estos y los voy a construir. Pero para construir tengo que entender que es algo de ya. Es algo que tengo que empezar a trabajar desde ya. No esperemos a mañana y mañana y mañana. Que no sabemos el mañana si nos da la oportunidad de realizar tantos proyectos que a veces tenemos y simplemente los aplazamos. Cuarto ítem, el sentido de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Cuando hablamos de responsabilidad, estamos haciendo referencia al sentido de responder. Una persona responsable es la que responde frente a una situación, una circunstancia, una acción. Dependiendo de cómo responda, esa persona asume las consecuencias de sus actos. Eso es una persona responsable. Una persona responsable es la que responde por las consecuencias de sus actos. Si eso es así, yo cómo estoy respondiendo frente a mis actos y yo cómo estoy respondiendo frente a mi vida. Y eso aplica también para todas las dimensiones. La dimensión personal, familiar. Cuando yo como hijo soy grosero con mis papás, soy altanero, contesto feo, ¿qué puedo esperar de eso? Eso tiene una consecuencia. ¿Y yo cómo respondo? Cuando yo como trabajador simplemente voy y medio cumplo mis funciones y ahí hago lo que puedo hacer, solamente esperando un sueldo, que sea quincena, pero pues trabajo a medio ritmo y a medias, ¿cómo puedo responder frente a eso? Si yo como pareja simplemente me limito a
responder por vernos de vez en cuando, una que otra llamada y sacar algún tiempito porque pues mi pareja me lo exige. Si me limito simplemente a hacer lo que el otro quiere por darle gusto, ¿qué tan responsable estoy siendo con la relación? Cuando yo soy responsable, cuando yo respondo por mis actos, es porque los estoy entendiendo y estoy entendiendo qué significa lo que estoy haciendo. Y eso también es liderarme. Y por último, ser conscientes del momento presente. Ser conscientes que estoy en el ahora, que estoy en este momento. Y que a todo lo demás. Yo no soy un ser aislado de todo mi entorno. Todo lo que yo haga en este momento afecta a todo lo demás. Afecta a mis metas, afecta a mi sentido de trascendencia, afecta a mi sentido de quién soy. Honesta, eh, y andar robando en la empresa donde trabajo. Y eso pues yo tenía pensado de pronto subir a nivel laboral dentro de la empresa, pero entonces se dieron cuenta, miren cómo todas estas cinco dimensiones se interrelacionan y cómo todo puede partir por la falta de liderarme a mí mismo. Cuando somos conscientes de estas cinco dimensiones o estos cinco aspectos del liderazgo personal, nuestra vida cambia totalmente. ¿Y saben por qué? Porque si somos honestos con nosotros mismos, si hacemos una retrospectiva de nuestras vidas, siempre nos han dicho qué es lo que debemos hacer. En nuestra casa cuando éramos niños, nos decían lo que debíamos y no debíamos hacer. Cuando entramos al colegio a estudiar, nos decían lo que debíamos y no debíamos hacer. Cuando llegamos a un trabajo, la empresa, nuestro jefe nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Estamos acostumbrados a que nos dominen, a que nos digan qué está bien y qué está mal, y a que nos digan qué es lo que debemos hacer. ¿Y por qué no somos conscientes nosotros mismos de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer? Es necesario realmente que dejemos de ser dependientes. Es más, es necesario que dejemos de ser independientes. Cuando yo soy dependiente, espero todo lo que tengo que hacer. Espero que los demás me ahorren el trabajo de pensar por mí mismo y hacer lo que ellos me dicen. Cuando soy independiente, entonces yo ya tomo mis propias decisiones, pero no me importan los demás. Cuando soy independiente, me siento autosuficiente. Y muchas personas en su independencia creen tener la razón en todo. Eso no es un líder. Tenemos que aprender a ser interdependientes. Entender que como ser humano me construyo a mí mismo, que desde mi autonomía desarrollo mis propias habilidades también, desarrollo un sentido de reflexión, aprendo a liderarme como persona, aprendo a mantener un equilibrio como ser humano desde lo emocional y en todas mis dimensiones, pero que también existe el otro, que también está la otra persona, y que así como yo siento, el otro siente, y que así como yo tengo buenos momentos, el otro también los tiene. Así como yo tengo familia, los demás también tienen una familia. Así como yo tengo miedos, los demás también tienen miedos. Que yo tengo metas y los demás también las tienen. Eso es tener sentido de interdependencia. Y un buen líder, cuando aprende a liderarse a sí mismo, entiende que lo que es en sí mismo también lo es el otro. Entiende que esa persona que se está construyendo también la puede construir en otro. Y el otro también está en construcción. Por eso ya, en este punto, podemos empezar a hablar de un liderazgo totalmente externo.
decir, cuando ya me he construido como persona, cuando ya me he aprendido a liderar a mí mismo, cuando me lidero en responsabilidad, cuando me reconozco en mi trascendencia, cuando reconozco lo que soy, cuando ya me he construido en ese ser, ya tengo una capacidad, tengo la habilidad de empezar a enfrentarme a otras personas, enfrentarme en el sentido de acompañarlas, de estar con ellas, porque es que liderar implica responsabilidad, liderar implica el acto de responder, y si yo soy responsable, es porque estoy tomando decisiones. Para poder responder frente a algo es porque he tomado una decisión. Y si tomé una decisión es porque tengo un sentido de libertad. Dicen algunos pensadores y filósofos que una persona libre lo es solamente dentro de sí misma, en su acto de pensar. Pueden limitarte en tus acciones, pueden limitarte en tu lenguaje, pueden limitarte en tu forma de vestir, pero nunca pueden limitarte en lo que tú piensas. Y cuando eres libre pensando y tomas una decisión y se la comunicas a los demás, eres responsable de esas decisiones y de eso que estás pensando. Entonces, eso quiere decir que somos libres en muchos aspectos. Y esos aspectos nacen desde el amor propio. Por eso les decía que el liderazgo es un acto de amor. Porque primero me tengo que amar a mí mismo para estar bien conmigo mismo y liderarme. Pero si yo he aprendido a liderarme a mí mismo y ya empiezo a trabajar con otras personas a liderarlas, de alguna manera tengo que amarlas. Por eso también es claro o es importante que entendamos que una persona que se considere líder no solamente lo es dentro de una organización. Un líder lo es en cualquier ámbito de su vida. Tiene que serlo en todos los ámbitos de su vida. Si se denomina realmente líder, no solamente porque llega a una empresa y da unas órdenes, es porque en cualquier aspecto es una persona íntegra. Es coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, si es así, va a ser un excelente padre. ¿Qué relación está teniendo con su familia? Determina qué tipo de líder es. Es un excelente hijo. ¿Qué relación tiene con sus padres, con sus familiares, con sus hermanos? Eso también determina el tipo de líder que es. ¿Cómo se lleva con su pareja? Eso también determina el tipo de líder que es. ¿Está siendo una persona abierta al diálogo? ¿Mantiene una comunicación y un lenguaje fluido? ¿O simplemente impone? Porque muchos creen que ser líder es tener un grupo de personas en el trabajo por debajo y llegar a la casa a tratar mal a todo el mundo, a imponerse a las malas. Y el lenguaje también mal manejado es un acto de violencia. Entonces, ¿cómo estoy llegando yo a ese liderazgo? Todas las esferas en las que una persona se desenvuelve deben mostrar el tipo de líder que es. No solamente cuando uno está trabajando en una empresa o cuando uno es dueño de una empresa. ¿Qué máscaras estamos usando entonces para hacernos pasar como líderes? Cuando hablamos de ese liderazgo, de esa capacidad de liderar a otras personas, también uno podría decir que hay 5 aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para ser un buen líder con los otros, con aquellas personas que nos rodean. El primero es la visión. Así como me visiono a mí mismo desde mi individualidad, así como yo me proyecto hacia futuro como persona, también tengo que llevar a otras personas a tener visión. Si yo soy un líder dentro de una organización, sea una organización familiar, una empresa religiosa, educativa, cualquier tipo de organización, tengo que tener clara mi visión de equipo. ¿Para dónde vamos a ir?
¿Cuáles son esas metas o esos propósitos que tenemos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Mm? Un líder tiene que tener aspiraciones. Y esas aspiraciones es lo que le da sentido a ese equipo. Es lo que le da sentido a que el equipo fluya. Le da un valor al futuro. Cuando yo tengo visión, le estoy dando un valor y un peso importante al futuro. Y eso me lleva a que las demás personas también la vean. Si son parte de una organización y le tienen cariño a esa organización, van a ver esa visión clara y van a querer sumarse a esa visión. Así como yo tengo mi visión personal, cuando entro a una organización, cualquiera, como les digo, sea la familia, sea una organización religiosa, educativa, cualquiera, es porque estoy aceptando esa visión y quiero contribuir a ella. Pero eso me lo transmite también un líder. Un líder que no sabe para dónde va, difícilmente lo siguen otras personas. Ahora, hacerlo con entusiasmo, claramente. No sé si ustedes han tenido la experiencia de personas que, que son jefes o se consideran líderes y con su actitud lo que hacen es desanimar. No, pues la meta de este mes es, no sé, vender 5 millones. Pues vamos a ver si alcanza. Es que con la situación como está, yo sé que está difícil. Y de pronto pues no alcancemos, pero hagamos el esfuercito. Con ese entusiasmo posiblemente no llegue ni a la mitad. Hay que tener entusiasmo. Un líder tiene que tener el entusiasmo siempre arriba. Un líder no se queja. Un líder busca el aprendizaje y busca llevar a los demás a ese nivel. Lo segundo es fortaleza emocional. Eh, Somos seres emocionales. Nos lo decía Eduardo en las conversaciones anteriores, Orangi. Somos seres que nos movemos por las emociones. Las emociones nos impulsan, es el motor del ser humano. Y como las emociones es lo que nos mueve, pues tenemos que tener claro que hay emociones que nos afectan de manera negativa. Y si nos afectan de manera negativa, pues tenemos que dominarlos de alguna manera. La fortaleza emocional hace parte de un buen líder. Porque si yo tengo una situación personal que me está afectando emocionalmente y la reflejo en mi trabajo, la reflejo en otros aspectos de mi vida, las personas lo van a notar y lo van y también se van a sentir afectadas. Las emociones se transmiten. Si yo llego de buen ánimo, las personas lo perciben y se levantan en ánimo. Pero si yo llego aburrido, llego deprimido, llego tristecito, como decía alguien por ahí en algún momento que escuché, pues ¿qué puedo esperar? Contagiar a los demás también con esa energía negativa, triste, opaca. Entonces, tengo que ser fuerte emocionalmente. No sé si a ustedes les ha sucedido en sus trabajos, en sus familias, en alguna situación que están llenos de tristeza, dolor, frustración, algunas emociones negativas y les toca simplemente quedárselas para ustedes mismos. Porque definitivamente cuando llegamos a otros espacios sabemos que si lo mostramos a los demás puede afectar. No es que se escondan por debilidad. Las emociones no nos hacen débiles, pero sí nos pueden afectar. Entonces, un líder tiene que saber es manejo emocional. No es fácil, pero hay que hacerlo. Bueno, tercero. Bueno, lo tercero es que un buen líder tiene que tener capacidad de aprendizaje y de cambio. Un líder o todos tenemos que tener claro que no nos las sabemos todas. Que estamos aprendiendo del día a día y que estamos aprendiendo de los demás. Un buen líder no puede creer que todo lo sabe porque cuando se equivoque, entonces no va a aceptar que se equivocó.
Eso hace parte de la humildad del líder. Un líder tiene que tener humildad, humildad cognitiva, humildad en todos los sentidos. Entonces, la idea del líder es que aprenda a aprender, que se dé cuenta que todos los días es un aprendizaje, que todos los días es una constante ver nuevas cosas, que tenga la capacidad de sorprenderse en el día a día, porque tiene que construirse. Se construye en habilidades y en competencias, y para construirse tiene que aprender de todo lo que le pasa, tanto lo bueno como lo malo, y entender que está en construcción, que está aprendiendo. Un cuarto ítem, tiene que entender también el líder que tiene que desarrollar competencias conversacionales. Así como se conversa consigo mismo, es importante que converse con los demás de manera asertiva, que entienda qué lenguaje está comunicando, qué lenguaje está usando, y no solamente desde el lenguaje verbal, sino desde el lenguaje también corporal, que está expresando con sus ideas, que está expresando con sus palabras, que está expresando con sus facciones. El líder se construye de manera ambivalente, se construye en las dos direcciones. Construye al otro y se alimenta a sí mismo de sus conversaciones con los demás. Por eso hablamos de un aprendizaje. Y por último, pues eh, lo que son las acciones interpersonales. Cómo yo genero empatía con la otra persona. Cómo yo me conecto con el otro para poder generar un buen equipo de trabajo, un buen ambiente. Manejar todo en el terreno de lo explícito. Dejar todas las cosas y las normas claras. Eso permite coordinar, generar acuerdos. Un buen líder sabe generar acuerdos para que las relaciones con los demás sean claras. Y eso evita conflictos. No, es que tú no me dijiste, pero es que yo lo supuse, pero es que yo no sabía, pero es que las cosas yo no las manejo así. Cuando hay un buen acuerdo, cuando todo está en el terreno de lo explícito, eso se evita. Ya para terminar, eh, no sé si se respondieron esa pregunta a ustedes. No sé si se supieron decir qué los motiva al iniciar cada día. Pero cuando yo me lidero a mí mismo, y eso me permite liderar a otros, tengo claro por qué o por quién, qué me mueve cada día, qué hace que me levante con una buena actitud. Un líder, en cualquier ámbito de su vida, en cualquier momento de su vida, un líder siempre debe verse como un apoyo, no como una amenaza. Por eso cuando usted se lidera a sí mismo, se está apoyando a sí mismo, se construye, no se ve como su propio enemigo. Y cuando usted está en cualquier aspecto de su vida, en cualquier área, si usted es un verdadero líder, lo van a ver como un apoyo en su familia, sus amigos, en cualquier área, y no como una amenaza. Les agradezco mucho el día de hoy haberme acompañado en esta charla. Espero que hayan podido conocerse un poco más, tomar de pronto algún tip, llevarse a esa reflexión sobre el liderazgo, tanto para ustedes como para sus organizaciones, empresas, trabajos, familia, todos los espacios que los rodean. Les agradezco mucho su compañía, espero que nos puedan acompañar también el día de mañana, 10:30 de la mañana. Vamos a tener una charla impresionante con nuestra compañera Sorangi. Los esperamos en horas de la mañana. Cualquier duda, cualquier inquietud, no sé si tengan algún comentario también que quieran hacer en este momento, desde el chat escribirnos, dejarnos sus comentarios para que podamos también charlar con ustedes, intercambiar ideas. Les recuerdo si de pronto en algún momento están interesados en estos temas que hemos trabajado y quieren tener en PDF nuestras charlas, o en este caso la mía, pueden dejarme su correo electrónico. Les haré llegar a vuelta de este correo un PDF con lo que hemos venido hablando.
Les envío un fuerte abrazo. Les dejo una invitación para que nos sigan acompañando. Que tengan una excelente noche. Y recuerden que estamos aquí para acompañarlos. Un abrazo. Que estén muy bien desde Bogotá, Colombia. Cuídense mucho.